y a todas. Paso a contarles, a decirles lo que a nosotros nos interesa resaltar de esta última semana para después escuchar las preguntas que ustedes tengan para hacer. Ustedes saben que ayer el presidente Fernández en la provincia de Santiago del Estero entregó la vivienda 100.000. Todas esas viviendas, para los que preguntan cómo sabemos que efectivamente son 100.000, pueden ser consultadas, quiénes son sus beneficiarios, quienes accedieron a las mismas, pero el dato no es solamente que ya entregamos 100.000 viviendas en todo, a lo largo y al ancho de todo el país de manera muy federal, sino que además hay otras 140.000 en marcha que van a ser entregadas en los próximos meses, esperamos que de aquí hasta fin de año. Hoy también participamos de la ampliación del programa CREAR, que lleva adelante la Secretaría de Producción y que se amplió en 800.000 millones de pesos para seguir fomentando el crecimiento de las pymes en la Argentina. Son uno de los motores del crecimiento y allí lo vimos hoy cuando vimos efectivamente lo que están llevando adelante las pequeñas y medianas empresas en cuanto a innovación y en cuanto a capacidad de nuevas exportaciones que se están desarrollando. El ministro Massa se encuentra en los Estados Unidos y anunció desde allí el financiamiento por 800 millones de dólares que llegará a diferentes proyectos para seguir sosteniendo el crecimiento de la economía. La ministra Tolosa Paz anunció esta semana el aumento del 35% de la tarjeta alimentar, una herramienta fundamental para llegar a todos los hogares de menores recursos, a todas las familias vulnerables, para seguir combatiendo la pobreza. Y todos estos números se suman a otras noticias que también nos parece muy importante destacar, como por ejemplo que ya está concluido el 45% del gasoducto Néstor Kirchner. Ustedes saben que con el 75% de la obra terminada se va a poder empezar a utilizar el gas que vaya por el gasoducto. Por lo tanto, creemos que tal como veníamos esperando, el 20 de junio vamos a tener en marcha una de las obras históricamente más importantes de la Argentina y que nos va a permitir, entre otras cosas, tener que dejar de importar energía. Ustedes saben que en la última década la importación de gas costó 10.000 millones de dólares a la Argentina y todo eso va a cambiar cuando esté en pleno funcionamiento el Néstor Kirchner, que según el recorrido de obra que acabamos de hacer muestra que ya va a estar en funcionamiento tal como esperábamos el 20 de junio. Así que estas son las principales noticias, informaciones de los últimos días, desde la última vez que nos encontramos aquí, y ahora el resto seguramente va a estar en las preguntas que ustedes me hagan. Buenos días. Primero Marina De Vita, de Noticias Argentinas. Hola, Marina. Buenas tardes, portavoz. Quisiera hacerle dos preguntas, si me permite. Por una parte, días atrás habló mucho respecto de la ley de alquileres, si el gobierno la iba a derogar, si la iba a suspender. Bueno, preguntarle si hay alguna definición respecto a eso. Y por otro lado, trascendieron declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ayer en un programa televisivo, donde dijo las calles van a estar regadas de sangre y de muertos si la oposición gana las elecciones. ¿Qué interpretación hace el gobierno y cómo tomaron estas declaraciones? Gracias. Bueno, son dos bien distintas, pero vamos a contestar las dos. Con respecto a la primera, la verdad es que la ley de alquileres es una ley que es perfectible, sin ninguna duda, pero es una ley que básicamente protege a los inquilinos. Así que hasta que no tengamos una herramienta mejor de protección a los inquilinos, por supuesto, es la ley que está vigente y siempre estamos dispuestos a que el Parlamento dé las discusiones que tienen que dar o que se hagan propuestas que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo para encontrar las herramientas que nos permitan perfeccionar esa ley para que, además de proteger a los inquilinos, sea realmente del fomento no solo de los alquileres, sino que estos sean a un precio más reducido. De todas maneras, permítame decirle, Marina, escuchando hoy a la mañana al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y siendo yo exlegisladora porteña, que el tema de los alquileres es claramente un tema que tiene que ver con las políticas que se llevan adelante a nivel local. El tema de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una problemática que pareciera nacional, porque todos los temas de la Ciudad de Buenos Aires parecieran nacionales, pero es de la Ciudad de Buenos Aires. El precio de los alquileres es de la Ciudad de Buenos Aires, la imposibilidad de alquilar es de la Ciudad de Buenos Aires, necesita y merece políticas locales. Ayer circuló un video de la legisladora porteña Ofelia Fernández donde remarcaba esto. Nosotros cuando estuvimos en la legislatura, en su momento, aprobamos que el Banco Ciudad tenía que garantizar, ser la garantía de los alquileres en la ciudad. Eso está vigente y, sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires no lo implementa. También propusimos en su momento alguna forma de regulación de lo que se conoce
conoce como Airbnb, porque la verdad es que uno de los problemas de la ciudad de Buenos Aires, como de todas las grandes ciudades, es que muchos propietarios ponen su vivienda en alquiler en dólares para extranjeros, sobre todo porque hay mucho turismo, por suerte en este momento en la ciudad, y que eso no tiene ningún tipo de regulación, afectando no solo a los que no pueden alquilar de manera permanente, sino también a los hoteles que llevan su modalidad adelante de otra manera, digamos, teniendo que pagar una cantidad de impuestos que quienes alquilan por Airbnb no lo hacen. Entonces, cuando escuchamos hoy al jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que por fin se hizo cargo de que el tema de los alquileres es un tema de la ciudad de Buenos Aires, lo que queremos decirles es que nos parece que hay muchas más medidas que tomar y que llevar adelante para que los inquilinos y las inquilinas en la ciudad de Buenos Aires puedan acceder a precios accesibles. Por ejemplo, no dar permisos de obra indiscriminadamente como se dan, no tener las viviendas ociosas y desocupadas que hay en la ciudad de Buenos Aires, que solamente se construyen para inversión inmobiliaria por los permisos que desenfrenadamente da la legislatura en lugar de tener una política de vivienda. El Gobierno Nacional tiene una política de vivienda que tiene que ver con los créditos, que tiene que ver con las viviendas del Procrear y estas que les acabo de anunciar de más de 100.000 viviendas entregadas, pero esto súmele todo lo que el Gobierno Nacional ha hecho en cuanto a créditos y en cuanto a lotes con servicios. Primera pregunta. Segunda pregunta completamente diferente, pero allí vamos. La verdad es que yo no hubiera dicho lo que dijo el ministro Fernández de la misma manera, tengo otra manera de expresarme, pero quien dijo que había que dinamitar todo cuando llegaron a la presidencia fue el expresidente Mauricio Macri, quien dijo que se tienen que morir los que se tengan que morir, tanto durante la pandemia como ahora, cuando acaba de decir que las patologías congénitas no tienen que ser cubiertas por el Estado porque si los bebés que se tengan que morir se pueden morir, siendo que las cardiopatías congénitas son la tercera causa de mortalidad infantil, fue el candidato a presidente Javier Milei. Entonces, los que están anunciando un país que vuele por los aires, los que están anunciando un país donde se mueran los que tengan que morir porque se van a salvar solamente aquellos que tengan recursos privados para llevar su vida adelante, son tanto Mauricio Macri como Javier Milei, que son parte de un país que no queremos. Así que quienes anuncian tempestades, quienes anuncian dinamitar el país, son ellos y no, me parece que están haciendo demasiado escándalo por una frase, porque como siempre no se opina sobre lo que dice algún sector, sino solamente sobre lo que dice algún funcionario de gobierno. Gracias, Marina. Jonathan Eguier, del Destape. Jonathan, buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, luego de meses de hablar de la interna del Frente de Todos, se viene hablando hace ya varios días de la interna de Juntos por el Cambio, luego del explosivo cruce entre Larreta y Macri por esta decisión del jefe de gobierno porteño. ¿Cómo impacta esto en el Frente de Todos? Si creen que lo puede beneficiar. ¿Y qué opina el presidente también sobre esto que estamos viendo todos, que está pasando en la oposición? Eso por un lado. También me permito hacer otra pregunta, y es: el presidente va a viajar a China en junio con Sergio Massa, y si va a recibir ahora a la vicesecretaria de Estado Wendy Sherman, de Estados Unidos, claro. En principio empezó atrás para adelante, no está prevista esa reunión, ella está llegando a la Argentina y tiene una cantidad de reuniones previstas, no está en la agenda del presidente. El viaje a China no tengo información para darle, puedo consultarlo y si hay alguna novedad le aviso. Con respecto a la interna de otra fuerza política, es la interna de otra fuerza política. Este es un gobierno que, a pesar de todo lo que han dicho y han escrito todos los diarios y todo el periodismo durante todo este tiempo, sigue unido, sigue gestionando. Es una fuerza política que casi no ha perdido ningún legislador durante todo este tiempo, sigue teniendo la misma cantidad de representantes en la Cámara de Diputados que tenía a partir de las elecciones, sigue siendo un gobierno que con sus debates y sus diferencias internas se encamina a seguir gobernando la Argentina. El presidente no mira las internas de otros partidos ni tampoco piensa en su gobierno como parte de una interna, sino que está dedicado a gestionar, a ver cuáles son las necesidades de la gente y a trabajar para que eso mejore todos los días, consciente de todo lo que se está avanzando y consciente, por supuesto, de las dificultades que hay con respecto a los temas centrales que tienen que ver con que hay que fortalecer los ingresos y que hay que hacer que se detenga la inflación
situación en un momento, déjeme agregar, particularmente complejo, en el cual hoy mismo escuchamos desde hasta el presidente de Brasil, Lula da Silva, o la titular del fondo, Kristalina Georgieva, hablando y diciendo cuál fue el impacto enorme que tuvo la sequía en la Argentina y cómo esto cambia absolutamente y profundiza la situación compleja que de la cual ha tenido que hacerse cargo este gobierno, que hemos pasado por la pandemia, hemos pasado por la guerra y ahora además estamos pasando por la sequía, pero bueno, este es el tiempo que nos ha tocado gobernar. Muchas gracias, Jonathan. Claudio Leveroni, Radio Nacional. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal, Graciela? Esta mañana el presidente dijo que el Fondo Monetario Internacional no nos va a asfixiar. Lo dijo en un contexto sabiendo que está una comitiva del Ministerio de Economía encabezada por Sergio Massa en Estados Unidos y por tener reuniones justamente con el Fondo Monetario Internacional. Y lo dijo también en relación a una conversación que mantuvo con Lula, quien justamente fue el que se expresó de esa manera. Lula está en China, la Argentina ha sido invitada a ser parte del BRICS, está por verse eso todavía, pero junto a estos elementos para preguntarle si el gobierno tiene pensado que es posible que el dólar deje de ser la moneda comercial internacional, ya que es la propuesta que está impulsando Lula desde el BRICS y posiblemente la Argentina tenga posibilidades de estar allí. Argentina está en muchas conversaciones, tanto con Brasil como con otros países, para ver cómo fortalecer la región, cómo fortalecer Latinoamérica. Ustedes saben que nuestra prioridad, tanto de política exterior como de comercio, por supuesto, es fortalecer Latinoamérica, y en ese sentido la hermandad con Brasil y los acuerdos con Brasil son acuerdos muy importantes, y saben que se está trabajando con Brasil en encontrar alguna moneda de intercambio en el comercio entre Argentina y Brasil que sea una moneda común. El presidente habló con Lula la semana pasada, habló con Pepe Mujica esta semana, y siempre habla con ellos en el mismo sentido de no solo reingresamos ahora a UNASUR, sino que además se fortalezca cada vez más la unidad latinoamericana, porque tal como sucedió cuando tuvimos la entrevista con el presidente Biden hace unas pocas semanas en los Estados Unidos, la mirada que hay del mundo sobre la posibilidad de que una América Latina, Hispanoamérica, unida y fuerte, con la cantidad de recursos que hay y con las posibilidades económicas que tiene, realmente puede ser algo trascendental para el mundo y para este momento económico, ¿no? Gracias, Claudio. Martín Di Natale, el cronista. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, portavoz. En primer lugar, preguntarle por la situación de pobreza y a raíz también de algunos cuestionamientos internos que hay desde el propio Frente de Todos, si ustedes creen que con el aumento que usted mencionó, el 35% de tarjeta alimentar, es suficiente, si están pensando en otras medidas, si con estas medidas no se quedan cortos para paliar esta situación de pobreza que está atravesando casi un 40% de los argentinos. Y por otro lado, repreguntarle de lo que planteaba nuestra colega Marina sobre las declaraciones que a nuestro modo de ver son muy graves del ministro de Seguridad, instando a una situación de violencia que los argentinos no queremos volver a transitar, si el presidente está de acuerdo con esa respuesta a una suerte de llamado a la violencia en las calles, Perdón, y con Martín, muertos, no como lo que dijo el ministro. Tergiversando absolutamente. ¿De qué está hablando? El ministro... El ministro dijo que eso era lo que iba a poder suceder en base a que tanto Macri como Milei como todos hablan de que cuando lleguen al gobierno van a hacer todo lo que haya que hacer, van a dinamitar todo, van a romper todo lo que haya que tener. Lo ha dicho el expresidente Mauricio Macri diciendo: esta vez no voy a tener la paciencia o la lentitud que tuve la vez anterior. A eso se estaba refiriendo el ministro Aníbal Fernández. Eso entendimos todos, con lo cual cuando usted habla de nos preocupa, no entiendo el nos, la primera persona del plural, si se refiere al diario El Cronista, si se refiere a un espacio político o a quién se refiere. O si se refiere a usted en particular, si a usted le preocupa, le digo tranquilícese, porque la verdad es que no tiene nada que ver con lo que usted entendió. Lo que el ministro estaba diciendo era que
están anunciando, tanto Macri como Milei, que si ellos llegan al gobierno van a romper todo, romper el Estado, terminar con todo, dinamitar todo. Hay que dinamitar todo, dijo el expresidente Mauricio Macri, y estamos hablando de eso, de lo que ellos están anunciando que van a hacer y de lo que ellos están anunciando que va a suceder. Esa era la segunda pregunta. ¿Y la primera? El tema de pobreza. La pobreza, por supuesto, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa todos los días. Claro que no alcanza solamente con la suba de la tarjeta alimentar, que era indispensable, porque usted sabe que en la Argentina la pobreza se mide por ingreso, con lo cual la subida o la bajada de pobreza no tiene que ver con las condiciones esenciales, objetivas que se viven en cada familia, sino con cómo aumenta la canasta en base a la inflación y cuánto aumentan o no los ingresos. Entonces, lo que nos encontramos con la última medición es que los índices de inflación al lado de los ingresos de cada una de las familias había hecho que esto variara. Entre otras cosas también porque hay aumentos que están pautados por ley, por ejemplo de la UH, que van a impactar recién el mes que viene, y entonces eso no entra, impactaron en febrero y la medición está diciembre, entonces no entran, y faltaba poner al día la tarjeta alimentar, que es lo que también se hizo. Para que ustedes entiendan y tengan claro, digo, la pobreza se mide en base a los ingresos, pero las familias que, según el INDEC y según esos datos de ingreso, forman parte de la pobreza o de la indigencia, reciben una cantidad de ayuda estatal, de aportes estatales para llevar adelante su vida con dignidad y de la mejor manera posible, que en la Argentina hoy implica haber duplicado la inversión social y mucho más ahora con lo que se incrementó a partir del incremento de la tarjeta alimentar. Por lo tanto, la inversión social en la Argentina es de tal magnitud que nos permite que, a pesar de esa medición por ingreso que hace el INDEC con respecto a la pobreza, entendamos que la situación de las familias más vulnerables está acompañada por el Estado para que puedan llevar adelante su vida con dignidad. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, de FM Conciertos. Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Siguiendo la línea de Martín y Natale con respecto a la pobreza, usted me había respondido lo mismo la otra vez, que si crece la pobreza, crece la ayuda social. Pero ese es el límite que tiene el gobierno, porque también está la indigencia que se mide por canasta de alimentos. Son casi 4 millones. Vemos gente revolviendo la basura, no acá solamente, yo soy de La Matanza, en otros lugares también, del conurbano, de la capital federal, etc. ¿Qué conclusiones sacó el presidente cuando vio estos números, cuando los analizó, y ustedes mismos, ¿no?, desde el gobierno? Porque además también se disocian un poco cuando vemos a los funcionarios haciendo gastos extremos, viajando por el Caribe, Nueva York, hoteles de lujo. ¿Qué funcionario vio viajando por el Caribe, Nueva York? ¿Sí? ¿Lo vio viajando por el Caribe en hoteles de lujo el presidente de la Nación? República Dominicana, no sé. Sí. ¿Está en otro lugar? ¿Está en Asia? ¿Usted vio en qué hotel paró el presidente en República Dominicana? ¿Y qué fue? ¿No fue a participar No de sé, una le cumbre? pregunto, porque la verdad es Fue a que... participar de No, pero no una podemos cumbre de hacer cualquier presidentes. afirmación, Peralta, no podemos hacer cualquier afirmación. Vemos funcionarios No, es una afirmación que viajando sucedió. como si se fueran de vacaciones. Una visita oficial del presidente de la Nación a Washington para encontrarse con el presidente Biden en una visita histórica que es muy importante para la Argentina. No es vemos a funcionarios dándose Pero no somos un viajes país del a Nueva mundo York. para Digo, esos la gastos verdad... en dólares. Necesitamos dólares, portavoz. Bueno, entonces... ¿Cómo se justifican esos dólares? Porque aparte dice una comitiva reducida y sabemos todos los que estamos acá que no fue ninguna comitiva reducida, que fueron más de 40 personas. Bueno, Peralta, los colegas periodistas que han viajado le pueden contar a ustedes en qué condiciones se viajó y de qué manera nos comportamos cuando viajamos. Y le aseguro, Peralta, que con lo que se gasta en pagar un hotel no pagamos la deuda externa. Pero no importa. Ah, pero si podría dar de comer a más de un niño, sí, salvar pero de la muerte a un niño como el que murió acá en la puerta. Bueno, Peralta, ¿alguna otra pregunta? No, respóndame eso si quiere, lo de Ya la le pobreza. respondí. Muchas gracias. Bueno, respondió. Siguiente pregunta. Rodrigo Porto, de Radio Rivadavia. Portavoz, buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo le quería pedir, si es tan amable, una breve reflexión de la cantidad de casos de inseguridad que se están viviendo. De hecho, hay una marcha convocada para mañana frente al municipio de La Matanza. El caso más reciente fue el de Daniel Barrientos, pero se están dando varios casos. Le quería pedir una breve reflexión y lo que piensa el gobierno de todo esto. Hay gente que la está matando. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Hay casos de inseguridad, como hay siempre casos de inseguridad. Cada caso de inseguridad, obviamente cuando son casos de inseguridad violentos, son los que más nos preocupan. Cada muerte es una muerte que le duele a todo este gobierno y al presidente en particular. Usted me menciona la del
la del colectivero hace 2 semanas atrás, creo que fue, hubo un joven venezolano en la ciudad de Buenos Aires hace algunas otras semanas, digamos, hemos estado frente a diferentes episodios violentos que cada uno de esos episodios es tratado en particular y cada uno de esos episodios ocupa. Usted sabe que está habiendo diferentes tipos de trabajos, digo, el gobierno federal tiene la posibilidad de trabajar con las fuerzas federales sobre delitos federales o, si no, colaborar con las fuerzas de las provincias cuando estas así lo piden. Lo ha pedido la provincia de Buenos Aires y estamos colaborando con la provincia de Buenos Aires. Los casos de inseguridad de la ciudad de Buenos Aires los tiene que resolver la ciudad de Buenos Aires, aunque por supuesto el gobierno nacional está dispuesto a acompañar y colaborar en todo lo que sea necesario. La situación de inseguridad no entendemos que haya crecido ni que haya desmejorado, entendemos que es preocupante y que cada caso de inseguridad es preocupante y que por lo tanto hay que estar trabajando todos los días como lo hace el ministro Fernández y como lo hace cada provincia, cada localidad, para llevar adelante la mayor seguridad posible a los ciudadanos. También déjeme decirle que, como les decía el otro día, a los medios de los barrios, de las radios comunitarias, que tuvimos conferencia de prensa, creo que fue el miércoles pasado, que la mayor seguridad es la igualdad. Entonces es muy difícil muchas veces intentar hablar con serenidad del tema porque los mismos medios de comunicación que reclaman mano dura con la inseguridad se irritan cuando el gobierno toma alguna medida que tiende a la igualdad social. Y la verdad es que la única sociedad segura es la sociedad igualitaria. La principal causa de la inseguridad, sin ninguna duda, es la desigualdad. La principal causa de la seguridad es lo que se denominan las zonas de frontera, esas zonas donde conviven los pobres con los ricos, donde conviven los vulnerables con aquellos que no tienen ningún tipo de preocupación. Y entonces en esas zonas sociales de frontera es donde es el principal germen de la inseguridad. Por lo tanto, la respuesta final de la inseguridad, sin duda, es la igualdad. Una sociedad segura es una sociedad de iguales y, mientras tanto, seguimos con el objetivo de hacer más sencilla la vida cotidiana y, por lo tanto, trabajar todos los días para los casos puntuales, policiales, criminales que vemos, que existen y que sabemos que es una de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía en este momento, junto con la inflación, con lo cual estamos absolutamente trabajando y alertas. Muchas gracias. Vicky da Costa, de Radio 10. Gabriela, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicky? Bien. Quería consultarle sobre las declaraciones de Luis Delía, que, bueno, supuestamente filtró una charla que tuvo con el presidente Alberto Fernández, donde el presidente le expresó que recibía aprietes, si se quiere, políticos, y por otro lado le recomendó Delía que vaya de vice de Scioli, más allá de que el presidente todavía no se haya expresado sobre la reelección, y por otro lado las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, que le reclama al presidente una mesa política. ¿Esto puede ser posible? Gracias. Vicky, como le he dicho muchas veces a sus colegas en esta sala, no soy comentarista de declaraciones, mucho menos de Delía y tampoco del gobernador. La verdad es que no comentamos declaraciones, cada uno tiene derecho a comentar lo que quiera. No hay ninguna filtración de conversaciones con el presidente Fernández, eso no existe. El presidente Fernández, cuando tiene algo que decir, lo dice. El resto corre por cuenta de quien lo dijo. Muchas gracias. Gustavo Buerab, de Femendina. Gustavo. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? La pregunta que quiero hacer es que hay muchos asuntos en común en la relación de Estados Unidos y Argentina, recorriendo de recursos naturales, economía, tecnología, seguridad. Y quiero hacerle dos consultas. Uno, ¿qué expectativa tiene el gobierno nacional? Porque estuve recorriendo la lista de funcionarios, es muy importante, que en las últimas 24 horas y a partir de ahora van a seguir estando en contacto con funcionarios del gobierno argentino. Massa en República Dominicana, luego va a ir a Nueva York, van a venir a Buenos Aires, Wendy Ruth Sherman y Laura Jane Richardson. Por lo tanto, ¿qué expectativa tiene el gobierno de toda esta secuencia de consultas, tanto de estos funcionarios del gobierno de Joseph Biden como del Fondo Monetario Internacional? Y por otro lado, si le parece auspicioso que después que el presidente haya dicho que la sequía es muy importante, que algunos comentarios del Fondo Monetario Internacional vayan en ese camino de que la sequía para Argentina ha sido un gran problema en la comprensión de lo que hay que negociar, que son miles de millones de dólares. Todo lo que está sucediendo son consecuencias del viaje importante
que antes mencionábamos con su colega, del presidente Alberto Fernández y algunos ministros, y el encuentro y las reuniones bilaterales que se mantuvieron tanto en República Dominicana como en Washington y en New York también. Todas esas reuniones se llegaron a una cantidad de acuerdos que hay que implementar, que hay que seguir conversando, y para eso es el viaje del ministro Massa a los Estados Unidos para seguir llevando adelante la agenda de lo que se conversó en esa reunión con el presidente Biden, y también porque en esa misma reunión el presidente Biden dijo claramente que todo su gabinete tenía la indicación de seguir adelante hasta que se concretaran todo lo que se estaba plasmando en esa reunión como posibilidades tanto de inversión como de acuerdos como de negociaciones. La cuestión de la sequía es una cuestión que ha planteado no solo el presidente en esa reunión y el ministro de Economía en todas las reuniones, sino también que se viene planteando a partir de que sucedió, digamos, y que efectivamente significó para la Argentina una sangría de lo que podía haber sido una rendición de dólares importantísima para las cuentas públicas. Entonces, se están tomando una cantidad de medidas a partir de ese tema y se está hablando y viendo de qué manera con el Fondo Monetario Internacional se puede incorporar el dato, así como se incorporó el dato de la guerra, incorporar el dato de la sequía, y me parece que de eso es de lo que todos estamos hablando y de lo que habló también hoy el presidente Fernández cuando, comentando uno de los tantos planes que llevamos adelante, que es la nueva edición del Plan Cunitas, como esa inversión social que llevamos adelante no se va a dejar de hacer por más pedidos que haya del Fondo Monetario, con lo cual la inversión social va a seguir adelante, y en ese sentido se refería a que tanto Lula como el presidente Fernández, a que el Fondo Monetario tiene que entender cuáles son los límites de la Argentina, qué cosas puede hacer y qué cosas no, y así como el sistema financiero internacional sale raudo a sostener a los bancos cuando hay una crisis bancaria, también tienen que entender que lo que está en juego ahora no son los bancos, sino que es la pobreza, la desigualdad en toda Latinoamérica y en todo el sur global en su conjunto, y a eso es a lo que los organismos multilaterales tienen que dedicarse en este momento. Muchas gracias, Gustavo, que era el último de la lista. Les agradezco mucho a todas las preguntas. Hasta luego.